los símbolos más importantes de la historia de la medicina en Colombia es el Hospital San Juan de Dios. Referente por ser el principal centro de salud pública, de investigación científica y formación médica, este complejo hospitalario ha representado por más de 450 años la vida en su declive y su resurrección. Desde la avenida Caracas, donde se encuentra el Instituto Dermatológico Federico Lleras, hasta la carrera 10ª entre las calles Primera y Segunda Sur, se ubica el Hospital San Juan de Dios. Lo conforma además el Instituto Materno Infantil, ubicado entre la carrera 8ª C y la carrera 10ª, entre las calles Primera y Segunda Sur. Desde este lugar se practicaron y perfeccionaron programas que fueron pioneros en la medicina y se convirtieron en modelos en el mundo. El profesor Rivas hizo por primera vez un reimplante, ojo, de una mano, un reimplante de una pierna con cirugía microvascular. El profesor Borraes, por ejemplo, usó en los años 80 la bolsa de suero para sostener las heridas de abdomen abierto que no se podían cerrar fácilmente. Entonces él usó esta bolsa y empezó a manejarla como un material estéril, pues se volvió una bolsa muy importante, o se llama bolsa de Borraes. O por ejemplo lo de madre canguro, que es muy importante, porque madre canguro implica precisamente el haber acudido a la práctica normal de cualquier mamá, con un bebé recién nacido, pretérmino, que está en un riesgo, y no había dónde ponerlo en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Entonces se le da a la mamá y la mamá lo tiene en su pecho, le da su leche, lo abraza, lo tiene. En este hospital se atendía a nivel nacional, porque se atendían los pacientes de todas las partes extremas del país, pero muy especialmente se atendían las personas de la calle que llegaban en algún momento por alguna necesidad, se atendían como cualquier otra persona. Aquí se acabó el paseo de la muerte, porque el único paseo que tú hacías era pasar por aquí a cirugía, pasar a reumatología, tenías oftalmólogos las 24 horas del día, cosa que ahora no existe, tú no encuentras eso en ninguna parte, odontología, todo lo que tú quisieras, y teníamos a los mejores especialistas de la Universidad Nacional, que nació aquí, creció aquí y después, pues por las cosas del destino tuvo que irse, y ahora pues gracias a todo lo que hemos luchado, quiera Dios que puedan regresar pronto. El hospital nació en 1564 cuando fue creado detrás de la catedral por el arzobispo Juan de los Barrios y Toledo, con la necesidad de atender a familias de la época colonial. En 1635, los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios se hicieron cargo de su administración por decisión de la corona española. De allí deriva su nombre. En 1739, el hospital fue reubicado en la calle de San Miguel, hoy calle 12, entre las carreras 9ª y 10ª. En 1867 fue creada la Universidad Nacional de Colombia y el hospital fue adscrito a su escuela de medicina. Y fue en 1926 cuando el hospital fue trasladado al predio conocido como la Hacienda de la Ortúa, en un área de 3 hectáreas conformadas por 24 edificios. Y sobre todo en 1948 entra la misión médica norteamericana, la misión unitaria, dirigida por un cirujano que se llamaba George Humphreys, y propone desarrollar más bien un modelo como el que estaba en Estados Unidos, desde un informe por allá de 1910 de Abraham Flexner, de un hospital universitario en una unidad y en un edificio de alturas. Eso se llamó el modelo monoblock de hospital universitario, donde se hacía formación, investigación, todos los laboratorios, toda la docencia y pues profesores de tiempo completo. Bueno, ese es el modelo que se incorpora desde el 48 y de ahí surge la Torre Central. Ese periodo de la primera mitad del siglo XX estaba muy influido todavía por una propuesta neoclásica que venía desde el siglo XIX y en una perspectiva de pabellones, así se llamó, esa arquitectura hospitalaria en pabellones, pero que permitía varias cosas. Primero, separar por distintos grupos de pacientes. Segundo, tener un ambiente muy verde, muy lleno de
de árboles, de aire, de luz solar, que hacía parte de la curación en una perspectiva pues higienista. Y entonces ese es un modelo, todo un modelo de construcción y obviamente de atención médica. Entre 1999 y 2001, por falta de presupuesto y cambios impuestos por la Ley 100, los recursos del hospital fueron deficientes y con frecuencia sufrió alarmantes crisis económicas que lo llevaron a suspender parcialmente sus servicios. El último paciente salió el 21 de septiembre del 2001. Fue una paciente de la unidad de salud mental que llevaba aquí cerca de 12 años. Y con todo esto, pues por noticias, los familiares la reconocieron y llegaron por ella. El doctor Odilio Méndez, ante toda esta debacle y sin indicación alguna, pues ¿qué hace? Ustedes deben seguir asistiendo porque no hay orden en contrario. Entonces todos asistíamos en nuestro horario, firmábamos la entrada, firmábamos la salida, mientras tanto de que nos ocupábamos de mantener nuestras áreas limpias, desinfectadas, en perfecto aseo, de tratar de evitar que el olvido, el agua, acabaran con la infraestructura. Fue terrible ver cómo no teníamos oxígeno, no teníamos medicamentos, conseguíamos algunos, otros no, y pues obviamente la Superintendencia Nacional de Salud como ente rector y ente de control tomó la decisión de evitar, de bloquear la remisión y contrarremisión de pacientes. Eso sucedió el 21 de septiembre del año 2001. Posterior a eso vienen los cortes de los servicios públicos, agua, luz, teléfono. Agua a pesar de que nosotros tenemos el agua a perpetuidad. En 2002, el Congreso de la República emitió la Ley 735, por la cual el San Juan de Dios y el Hospital Materno-Infantil fueron declarados Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, un reconocimiento que se dio gracias a la lucha de sus trabajadores. Pero aún en la independencia, en eso Santander y Bolívar tenían acuerdos sobre que necesitaban unas instituciones para crear ese nuevo país, la nueva república, y una de esas instituciones fue el hospital. Y a partir de ahí es que se puede hablar de la profesionalización de la medicina, de las otras profesiones de la salud, todo lo que se ha hecho en formación, investigación, innovación, servicios de salud, obviamente, de puertas abiertas. Entonces realmente esa trayectoria es lo que hay que reconocer como patrimonio de la nación en este hospital. Que por algo es que no se ha abierto desde el año 98 y por algo lo dejaron cerrar. En agosto de 2012, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, inició el plan de reapertura que consistiría en etapas para convertirlo en hospital de cuarto nivel para las poblaciones del centro y sur de Bogotá. Yo llevo media vida luchando por abrir el San Juan de Dios, desde el año 1998. O sea, van 25 años. Desde que el señor Andrés Pastrana cerró el hospital más antiguo de América del Sur, donde se creó la salud pública de Colombia, la escuela de la salud de toda Colombia, el hospital donde se salvaron las vidas de tantos trabajadores, trabajadoras, personas pobres de toda Colombia. El hospital fue adjudicado al distrito de Bogotá el 28 de noviembre de 2014, fecha donde inició el plan de reapertura del predio embargado, que ya contaba con 26 familias de extrabajadores ocupándolo, como el caso de Nubia Báez. Las ocupaciones y las responsabilidades que yo voluntaria y gustosamente asumí con mi hospital, con mis compañeros, con mi vida, me llevaron a vivir en el 9º piso. Yo fui la primera que se vino a vivir aquí, por invitación de la ANIR,
porque muchas veces los periodistas, gente de otros países, estudiantes de la Nacional, de todas partes venían a preguntar, ¿qué pasó aquí? La puerta está abierta para todos, siempre. Siga, esta es su casa. Entonces eso implicaba que yo a las 10 de la noche todavía estaba con personas haciendo recorridos, o nosotros, porque yo dormía en un sofá del cuarto de las bacteriólogas. Ahí teníamos un camarote y un sofá, y yo dormía en ese sofá. Me dijo, para que tenga donde bañarse, para que tenga un espacio digno. Y aquí empezó. Luego, mi hija. Y pues sin luz, sin agua, sin nada. En 2016, la siguiente administración reubicó a las personas y abrió parcialmente el hospital con el CAPS Santa Clara. Como continuación de estos esfuerzos, recientemente el gobierno del presidente Gustavo Petro ha aprobado el decreto ley que ordena adquirir los predios para la nación y crea una nueva entidad para su administración, denominada Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil. Con la decisión del gobierno nacional, del presidente Petro, de adquirir para la nación, eso fue lo que se decidió, adquirir para la nación los dos predios, en este momento son dos, el Materno Infantil y el San Juan de Dios, pero crear una sola entidad que se llama Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, pues eso obliga a pensar en la integralidad. Y es justamente lo que estamos haciendo. Que la torre central del Hospital San Juan de Dios, por ser patrimonio nacional, por ley de la República, no se va a demoler, no se va a dinamitar, se tiene que restaurar como el patrimonio nacional que es. Eso lo prometimos en campaña y eso se tiene que cumplir. El Hospital Universitario San Juan de Dios debe abrir sus puertas como una entidad ayudada por la nación en el máximo nivel de la tecnología de la salud pública, restaurando sus casas, sus edificios, su espacio, que es un espacio hermosísimo en el centro de la ciudad de Bogotá. La meta del gobierno es convertirlo en una institución pública de carácter nacional, líder en la prestación de servicios de salud, educación e investigación. En noviembre 15 del año pasado, el presidente, en cumplimiento de estas especiales facultades que le dio el Plan Nacional de Desarrollo, expidió el Decreto Ley 1959, que es el inicio de este hito que actualmente se desarrolla para la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Es que hay que entender que tiene 5 funciones ese hospital. Es servicios de salud, sin duda alguna, pero tiene que ser cabeza de red, es decir, el referente nacional, regional y distrital de la red pública para todo lo que se tenga que hacer, incluso atención primaria en salud, pero también docencia, formación, y no solamente en pregrado y posgrado, sino también técnica y tecnológica en salud, también investigación, innovación, desarrollo tecnológico, que hay varios frentes, pero además patrimonio cultural de la salud. ¿Qué estrategias estamos proponiendo nosotros en este momento? La primera es recalcular el monto total de esa recuperación y traerlo a precios de hoy, lo que significa que más o menos la inversión tendría que hacerse por cerca de 1.400.000 millones de pesos. A eso adicionalmente hay que incluirle la dotación no solamente en infraestructura, sino la dotación para prestar servicios de salud. Esos son alrededor más o menos de otros 340.000 millones de pesos. Y adicionalmente tenemos que hacer la inversión para comprarle al Distrito Capital el predio.
que está tasado al día de hoy más o menos en unos 390.000 millones de pesos. Ya tenemos para este año aprobadas la inversión para 8 edificios, de los cuales específicamente para salud, para prestar servicios de salud, va a estar destinado el edificio de salud mental, el edificio de atención primaria en salud y un edificio para odontología. Hemos establecido también una estrategia adicional y es la de crear un COMPES estratégico que debe ser aprobado el año entrante. Ya tuvimos las primeras reuniones con Planeación Nacional, ya solicitamos el acompañamiento de Planeación Nacional para que todas las entidades del orden nacional estén dispuestas a suscribir este COMPES estratégico. ¿Y por qué un COMPES estratégico? Se preguntarán ustedes, porque es una manera de que nosotros garanticemos a mediano y largo plazo el funcionamiento no solamente del hospital y la prestación de los servicios de salud, sino que mantengamos los recursos necesarios y dispuestos para que este hospital no se convierta en una empresa, digamos, de facturación de servicios de salud y que después a la postre vuelva a tener las mismas dificultades que tuvo la entidad anterior. Realmente es una oportunidad excepcional. Ningún gobierno realmente haya tenido la voluntad política que tiene el gobierno del presidente Petro para hacer de una entidad que es emblemática, es patrimonial, tiene más de cumple 460 años este año, para que se convierta en el motor, digamos, ¿no? aquel referente de innovación, de investigación, de educación y de servicios, sobre todo de servicios para la gente, sin obstáculos, sin barreras, en clave de derechos interdependientes. Entonces, bueno, eso es una decisión muy importante que va a ser ejemplar entonces para la recuperación de toda la red pública y del papel de lo público en la garantía de derechos. El próximo semestre se abrirá el proceso licitatorio para 8 de los edificios que hacen parte del complejo hospitalario. Se tiene proyectado comenzar obras a principios de 2025. Un hospital es su gente. La gente que ahí trabaja, sus especializaciones, etc. E indudablemente desde el año 98 toda la fuerza de trabajo que había en el hospital la echaron. No les importó nada. Mucha gente allí se ha suicidado, mucha gente allí ha enloquecido, me tocó verlo. Mucha gente allí murió de vieja, sin poder ver su sitio de trabajo abierto. No hemos podido abrirlo, y hay que abrirlo. O sea, este gobierno del cambio no es gobierno del cambio, sino abre el Hospital San Juan de Dios. Estos dos edificios que están actualmente intervenidos, en los cuales uno ya se encuentra en un avance de cerca del 75% de la obra, es lo que antes se llamaba el edificio de mantenimiento, y ese edificio va a estar recuperado este año y va a ser entregado este año. Ahí va a funcionar también el Centro Nacional de Simulación de Ciencias Médicas, y es aparte de los 8 que ya tenemos previstos. Y el otro edificio que era donde funcionaba, nosotros coloquialmente cuando éramos estudiantes lo llamábamos Siberia porque hacía mucho frío, ese edificio también ya está, digamos, ahí va a funcionar el Museo Nacional de Medicina. Todo lo podemos ganar con Petro, porque es que él ha sido, junto con los trabajadores y la comunidad, otro de los gestores grandes de esto. Él fue el único que nos escuchó siendo representante a la Cámara. Entonces él nos conoce hasta la médula ósea. Él se conoce este conflicto perfectamente, hasta cuando pudimos hablar en el 2014. Claro, porque es que él tiene conciencia social. Él defiende lo público. Él no defiende al individuo, él fue muy claro con nosotros. Yo entiendo la situación, yo defiendo el hospital como público y yo les ayudo a ustedes, pero la lucha
por la parte laboral, por sus reivindicaciones laborales, esa la tienen que dar ustedes. Pero aquí estoy. De acuerdo al deseo y el proyecto del señor presidente Gustavo Petro de que este sea un hospital nacional para atender toda la clase de necesidades alusivas a la salud. Pues es el proyecto, considero bandera, que no es solo una idea del presidente, porque es para todo el pueblo. Es que aquí no están diciendo que es para estrato 5, 6 y 7, es para todos los que necesiten, porque se va a hacer un hospital pues con toda la tecnología y para la atención de todo el pueblo, el que necesite. Este es el momento de aglutinar todo nuestro esfuerzo, ¿sí? Hacer una sinergia tanto de esa movilización social permanente como de las instituciones, quienes estamos ejerciendo temporalmente estos cargos, para que vayamos en la misma dirección y entre todos y todas logremos sacar adelante este proyecto fundamental para el país. Cada vez que ingreso al edificio siento un poco de nostalgia, pero también siento mucha esperanza porque veo el compromiso del gobierno de Gustavo Petro Urrego, el compromiso verdadero, honesto, sincero de recuperar el hospital. Y eso me da solamente esperanza de que eso se va a poder lograr y se va a realizar en este gobierno. Con el fenómeno La Niña, aumenta el riesgo de los movimientos en masa. Sigue estos 3 pasos, salva tu vida y la de tu familia. 1. Observa y reporta a las autoridades de tu municipio cualquier cambio en las laderas cercanas a tu casa, como alteraciones en la forma del terreno, desprendimiento de rocas, grietas o sonidos inusuales. 2. No realices quemas, tala de árboles o excavaciones. Esto debilita el terreno, aumentando el riesgo de deslizamiento. 3. Atiende las recomendaciones de los consejos municipales y departamentales para la gestión del riesgo de desastres. Conocer los riesgos es cuidar lo que amas. Alerta por las lluvias, prepárate y actúa. Ya viene el fenómeno La Niña. Sigue estos 3 pasos, salva tu vida y la de tu familia. 1. Evita botar basuras. Asegura techos. Realiza limpiezas preventivas en tu casa, en la orilla de los ríos, en canaletas y desagües. 2. Junto a tu familia, define rutas de evacuación, puntos de encuentro, lugares seguros a donde acudir en caso de una emergencia y reconoce las amenazas que rodean tu hogar. 3. Consulta la información con las autoridades de tu municipio, del departamento o del orden nacional. Ten a la mano los números de emergencia y reporta cualquier peligro. Conocer los riesgos es cuidar lo que amas. Alerta por las lluvias. Prepárate y actúa. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.